Muy buenas. Agradezco la invitación del doctor Carlos Viltre, presidente de CESP Internacional, a este 10º Congreso Internacional 2026 del Centro Latinoamericano de Estudios de Epistemología Paulo Freire, y a la doctora Crisálida Villegas, presidente de CESP Venezuela, en este 4º Congreso de Educación Emancipadora, Debates y Tensiones en la Pedagogía Crítica 2026, así como al comité organizador, entre ellos a la doctora Noelia Alfonso. Esta disertación la he titulado Del copy-paste al pensamiento crítico. ¿Está la inteligencia artificial forjando a la generación de estudiantes más brillantes de la historia? Quiero, para comenzar esta disertación, hacerles una pregunta. ¿Cuántos de ustedes, cuando escuchan la palabra inteligencia artificial y educación en la misma oración, sienten algo de miedo? Y tiene sentido, porque la conversación que llevamos desde el año 2023 ha sido casi sin excepción una conversación construida sobre el miedo. El miedo a que los estudiantes hagan trampa, el miedo a que el pensamiento humano se vuelva obsoleto, el miedo a que la educación tal como la conocemos se rompa. Y tiene sentido, porque la inteligencia artificial es masivamente utilizada en la educación, lo que inicialmente ha generado un profundo temor en torno al plagio, al copy-paste y la posible obsolescencia del pensamiento humano. De este modo, el uso pasivo de la inteligencia artificial como una simple máquina emprendedora de respuesta fomenta la pereza metacognitiva. De tal modo que entonces la evidencia demuestra que delegar ciegamente el trabajo intelectual a la tecnología disminuye de forma drástica el pensamiento crítico. Pero hoy les voy a proponer que hay otro miedo que nadie está hablando, y del que nadie está hablando en la actualidad. Un miedo mucho más interesante, y es el miedo a que estemos equivocados. ¿Y si la narrativa del miedo es la historia incorrecta? ¿Y si los datos reales, estudios realizados por pares, investigadores con profundidad, con cifras concretas, nos están contando algo completamente diferente? Eso es lo que vengo a contarles hoy. Veamos lo que está pasando en los salones de clase. Y nadie está bien. Empecemos con un dato que debería preocuparnos, aunque no por la razón que ustedes piensan. Esta fuente es de West College Intelligence desde el año 2023 al 2024. Ellos hicieron una investigación donde señalaron que más del 50% de los estudiantes universitarios en los Estados Unidos reportaban usar inteligencia artificial para sus tareas académicas. Y el 86% de ese uso pasaba completamente desapercibido para sus profesores. ¿Escucharon? 86%. Deténganse un momento ahí. Eso no es una minoría de estudiantes haciendo trampa. Eso es una transformación masiva, silenciosa que ya ocurrió, mientras los sistemas educativos debatían políticas. Pero aquí viene la pregunta que realmente importa. ¿Qué estaban haciendo exactamente con esa inteligencia artificial? ¿Estaban reemplazando su pensamiento o estaban usando una herramienta nueva? Para responder eso necesitamos datos de verdad, no encuestas de opinión, no anécdotas de profesores, datos reales a escala real. Fíjense que Anthropic Education Report en el año 2025 hizo un análisis, algo extraordinario. Analizaron 1 millón de conversaciones reales y anónimas entre estudiantes universitarios y su modelo de inteligencia artificial cloud analizó 1 millón de ellas. Y lo que encontraron cambió la conversación. El 39.3% de los estudiantes usaba la inteligencia artificial para crear y mejorar contenido educativo propio, diseñar preguntas de práctica, editar sus ensayos, resumir material. Y otro 33.5% lo usaba para obtener explicaciones técnicas y entender conceptos difíciles. ¿Ven lo que eso significa? La mayoría no estaba diciendo, hazme la tarea a ChatGPT o a cualquier inteligencia artificial. La mayoría estaba diciendo, ayúdame a aprender, explícame esto, revisa lo que escribí, en un 72.8%. Pero también
encontraron algo que nos obliga a ser honestos. Casi la mitad de las interacciones, el 47%, eran directas y de mínimo esfuerzo. El estudiante llegaba, hacía la pregunta, recibía la respuesta y se iba sin diálogo, sin profundidad, sin pensar. Esto nos lleva al corazón de todo este debate. La paradoja del pensamiento, la máquina expendedora versus el estudio creativo. Quiero proponerles que piensen en una imagen, en que la inteligencia artificial es un edificio, como ven en pantalla, en el que los estudiantes puedan entrar a ese gran edificio. En la planta baja hay una máquina expendedora en la cual insertan una pregunta y sale una respuesta. Los estudiantes no piensan, no dialogan, no cuestionan. Toman el producto y salen. Pero en el piso de arriba hay un estudio de trabajo. Hay pizarras, hay herramientas, hay un colaborador que puede responder preguntas, incluso hacerles preguntas de retorno, señalarle las contradicciones en su razonamiento, mostrarles perspectivas que no habían considerado. De tal manera que la tecnología es la misma en los dos pisos. La diferencia no está en la herramienta, está en quién entra y cómo decide usarla. Por lo tanto, no permitamos que la tecnología sea un atajo para evitar el pensamiento crítico reflexivo, sino el andamio que nos permita llegar más alto. El edificio está abierto. La invitación es a dejar de ser simples consumidores para convertirnos en arquitectos de nuestro propio aprendizaje. Y aquí tenemos un hallazgo científico que me parece absolutamente revelador. En el año 2025, investigadores de Microsoft Research y la Universidad Carnegie Mellon publicaron en la conferencia CHI, una de las más prestigiosas del mundo en interacción humano-computadora, un estudio con 319 trabajadores del conocimiento y 936 casos reales de uso de inteligencia artificial. Lo que encontraron es una de las correlaciones más importantes de esta era. La mayor confianza en la IA para hacer la tarea se asocia con menos pensamiento crítico. A mayor confianza en uno mismo se asocia con más pensamiento crítico, en un 0.69. En español simple, cuando el estudiante le cree ciegamente a la inteligencia artificial, deja de pensar. Pero cuando el estudiante confía en su propia capacidad de evaluar y cuestionar lo que la inteligencia artificial produce, piensa más, no menos. De tal manera entonces que la inteligencia artificial no decide cuánto piensa. La actitud que traen al usar la inteligencia artificial decide cuánto piensa. Y eso tiene implicaciones enormes para los educadores de hoy en día. Del mismo modo, el estudiante que interactúa piensa. Anthropics fue más lejos y publicó lo que llaman el índice de fluidez con la inteligencia artificial, analizando casi 10.000 conversaciones para ver qué distingue a los usuarios más sofisticados de los más pasivos. El resultado fue contundente. El 85.7 de las conversaciones más ricas mostraron un patrón de interacción y refinamiento. De tal manera que el estudiante construía sus respuestas anteriores en lugar de aceptar la primera respuesta. Estos estudiantes eran 5.6 veces más propensos a cuestionar el razonamiento de la inteligencia artificial y 4 veces más propensos a identificar información faltante. ¿Y saben qué es lo fascinante? Eso describe exactamente lo que llaman pensamiento crítico antes de que existiera la inteligencia artificial. Cuestionar, refinar, buscar lo que falta, no aceptar la primera respuesta. Por lo tanto, la inteligencia artificial usada correctamente no reemplaza el pensamiento crítico, al contrario, lo entrena. Ahora veamos la evidencia científica que nadie está contando, los números que cambian el debate. Sé que algunos de ustedes están pensando, pero espera, ¿no hay estudios que muestran que la inteligencia artificial daña el aprendizaje? Y tienen razón, los hay. La ciencia no es unánime y eso es exactamente lo que la hace interesante. Fíjense, en diciembre de 2024, investigadores de China y Australia publicaron en el British Journal de Educacional y Tecnología un experimento con 117 estudiantes. Lo llamaron, y lo tradujo literal, cuidado con la pereza metacognitiva. Encontraron que muchos estudiantes dejaban que la inteligencia artificial hiciera el trabajo cerebral importante y como resultado aprendían menos. Eso es real y eso ocurre. No voy a ocultar.
Pero hay otro estudio que necesitan conocer porque lleva la conversación a otro nivel. En el año 2025, la revista Nature publicó un metaanálisis, es decir, un estudio que analiza, sintetiza otros estudios. Para ello revisó 51 investigaciones realizadas entre noviembre de 2022 y febrero de 2025 sobre el impacto de ChatGPT o ChatGPT en el aprendizaje. ChatGPT demostró un impacto positivo grande en el rendimiento de aprendizaje, 0.86, y un impacto moderadamente positivo en el pensamiento de orden superior, 0.45. El efecto fue especialmente fuerte en cursos de STEAM, que como todos saben, estos cursos son de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. Son programas educativos integrados que enfocan el aprendizaje en la aplicación práctica del pensamiento crítico y la resolución de problemas reales. Entonces, ¿cómo reconciliamos estos resultados aparentemente contradictorios? Simple. Cuando la inteligencia artificial actúa como tutor, haciendo preguntas, dando retroalimentación personalizada, guiando el proceso de pensamiento del estudiante, mejora el aprendizaje de este significativamente. Pero cuando actúa como fuente de respuestas directas, lo inhibe. Entonces no es la herramienta, es el pedagogo detrás de la herramienta. Ahora veamos, los investigadores de Louis Wan realizaron en el año 2024 un estudio de intervención con estudiantes de literatura de lengua inglesa. Pusieron a un grupo a usar inteligencia artificial como herramienta de retroalimentación y diálogo, no como fuente de respuesta. El resultado fue excepcional. Los estudiantes mostraron mejoras significativas en pensamiento crítico cuando usaban la inteligencia artificial en clases de literatura, gracias a la retroalimentación personalizada y al andamiaje cognitivo que la herramienta proporcionaba. Fíjense algo, andamiaje cognitivo. Ese es el término clave. La inteligencia artificial como andamio te sostiene mientras aprendes a construir solo, pero no construye por ti. De tal modo que el verdadero poder de esta tecnología no reside en su capacidad para procesar datos, sino en su capacidad para habilitar el andamiaje cognitivo necesario para que ningún estudiante se quede atrás. El futuro de la educación no es artificial, es profundamente humano, potenciado por herramientas que nos permitan llegar por fin a la esencia del aprendizaje, el pensamiento crítico y la autonomía. Ahora, ¿cuál es el cambio de paradigma que necesitamos en la actualidad? Si hay una cosa que quiero que se lleve de esta conferencia es esta. La pregunta equivocada es, ¿cómo impedimos que los estudiantes usen inteligencia artificial? La pregunta correcta. ¿Cómo diseñamos la educación para que la inteligencia artificial los obligue a pensar más? Y eso requiere un profundo cambio de cómo concebimos el rol del educador. Miren lo que el propio equipo de Microsoft Research para el año 2025 en su reflexión después de presentar su estudio de Yokohama escribió como conclusión en el Ranking and Knowledge. Si permitimos que la inteligencia artificial piense por nosotros, arriesgamos vaciar las habilidades que hacen posible el progreso. Pero si diseñamos la inteligencia artificial para pensar con nosotros, podemos cultivar una generación de trabajadores y estudiantes que sean más creativos, más reflexivos y más capaces de cualquier generación anterior. Entonces, una generación más capaz que cualquier generación anterior. Eso no lo escribió un entusiasta ingenuo de la tecnología. Lo escribieron los mismos investigadores que acababan de demostrar que la inteligencia artificial podía erosionar el pensamiento crítico. La diferencia, decían ellos, está en cómo la diseñamos y cómo la enseñamos. Ahora entonces, ¿cuál sería el modelo que funciona? Entonces, el modelo que funciona para el uso de la inteligencia artificial es primero el estudiante y luego la inteligencia artificial. Las universidades que están obteniendo resultados, algunas de ellas, que las que estoy nombrando ahorita, London School of Economics, la North University y Cambridge Complex, que ya tienen programas formales con inteligencia artificial en el aula, han descubierto un principio que parece simple, pero que lo cambia todo. El estudiante primero piensa
Luego usa la inteligencia artificial como retroalimentación. Entonces no deben hacer vídeo de la inteligencia artificial que te explique el tema, sino explica tú el tema primero, como mejor pueda. Luego usa la inteligencia artificial para identificar qué te faltó o qué podrías profundizar. No le puedes pedir, escríbeme un ensayo, sino escribe tú el argumento central, luego usa la IA para hacerte preguntas que tú mismo no te habrías hecho. Esa secuencia lo cambia todo, porque en esa secuencia el estudiante llega a la inteligencia artificial ya con pensamiento propio y la IA, en lugar de reemplazar ese pensamiento, lo desafía. Anthropic está experimentando precisamente en esto, modo de aprendizaje socrático, donde la IA, en lugar de dar respuestas directas, responde con preguntas que obligan al estudiante a profundizar. No una máquina expendedora, sino un interlocutor que te reta. Vamos a verlo con un ejemplo para que lo podamos entender mejor. En una tarea tradicional, el docente le dice al estudiante, investiga los beneficios del reciclaje y diseña una propuesta para mejorar el manejo de basura en tu comunidad. El alumno simplemente toma la información y le pide a ChatGPT o a cualquier otra inteligencia artificial que le haga una propuesta de reciclaje para una comunidad. Le da una lista perfecta. Le coloca botes de colores, charlas educativas, el alumno no sale de su casa y no observa su entorno. Entonces, pasar del estudiante investigador al ecoauditor crítico significa entender que la inteligencia artificial es experta en lo general, pero es ignorante en lo local. Nuestra labor es enseñar a los estudiantes que la tecnología es un mapa potente, pero que el mapa nunca será el territorio. Si no hay observación, no hay datos, y si no hay datos reales, la IA solo nos devuelve una ficción muy bien escrita. Veamos el otro caso, tarea rediseñada. Y esto es el proceso que debemos asumir realmente para que el estudiante aprenda a trabajar con la inteligencia artificial. ¿Cuáles son las indicaciones que debemos dar? Paso 1. Camina por tu cuadro o escuela. Describe 3 problemas específicos que veas. Y debes fotografiar, traer evidencia que estuviste en ese lugar. Por ejemplo, la gente quema basura en la esquina. Escribe por qué crees que pasa eso, sin usar la inteligencia artificial. ¿Ok? Se requiere observación física y empatía local. Paso 2. El choque de la realidad. Toma ese diagnóstico que has realizado en tu comunidad y entrégalo a la inteligencia artificial y dile, soy un estudiante de secundaria, estos son los problemas de mi barrio, dame 3 soluciones que no cuesten dinero y critica mi diagnóstico, que estoy ignorando sobre la psicología de mis vecinos. Aquí la inteligencia artificial va a actuar como consultora socióloga y técnica, ampliando la visión del estudiante. Paso 3. Basado en la crítica de la inteligencia artificial, diseña una acción concreta. Si la inteligencia artificial te sugirió algo imposible, explícalo y propon una alternativa que funcione en tu contexto. El alumno, pues, debe filtrar la perfección de la IA con la realidad de su comunidad y dar un documento mejor acabado. Y paso 4. Responde, ¿qué solución te dio la inteligencia artificial que jamás se te habría ocurrido? ¿Qué consejo de la inteligencia artificial descartaste por ser demasiado técnico para tu barrio? Allí entraría la metacognición. Se evalúa la capacidad de discernimiento del estudiante. Por consiguiente, la tarea tradicional evalúa la capacidad de repetir soluciones globales. Esta tarea rediseñada evalúa la capacidad de discernir soluciones locales. Estamos pasando de evaluar el qué, contenido, al evaluar el cómo, el proceso de pensamiento. Porque al final la inteligencia artificial puede conocer todos los manuales de ecología del mundo, pero solo el estudiante conoce la realidad de su localidad. Ahora vamos a lo práctico. Les voy a dar 3 estrategias que pueden aplicar desde sus escenarios de trabajo educativo sin importar la materia que enseñen. Estrategia 1. Primero piensa, luego consulta. El estudiante debe producir su propia respuesta antes de interactuar con la inteligencia artificial. Puede ser un borrador, una hipótesis, un esquema, un ensayo.
Luego, usa la inteligencia artificial para pedir retroalimentación específica. ¿Por qué mi trabajo es débil? ¿Qué contraargumentos existe? El orden importa. Primero el cerebro humano, después la máquina. Estrategia 2, auditoría de IA. Usted genera deliberadamente una respuesta con la inteligencia artificial sobre el tema de la clase y se la da al estudiante. La tarea no es usar la respuesta, sino evaluarla críticamente, qué es correcto, qué falta, qué es engañoso. Esto desarrolla exactamente las habilidades que necesitamos: verificación de fuentes, pensamiento crítico, detección de sesgo. Tradicionalmente, el estudiante ve a la inteligencia artificial como una autoridad que entrega verdades. La auditoría rompe esa ilusión al entregarles un texto generado por inteligencia artificial. Le está diciendo al estudiante, esto fue escrito por una máquina que puede alucinar, omitir y sesgar. Tu trabajo es encontrar dónde falló. Para que esta estrategia sea efectiva en el aula, el estudiante debe aplicar 3 filtros críticos. Como ya lo dijimos, filtro de veracidad es correcto. Uno debe contrastar datos, fechas, conceptos bibliográficos, fuentes bibliográficas. Filtro de la completitud. ¿Qué falta? La IA tiende a ser generalista. El estudiante debe identificar qué matices, autores locales o perspectivas minoritarias fueron ignoradas por el algoritmo. Filtro de sesgo. Es neutral. Analizar si el todo de la respuesta favorece una visión del mundo específica. Por ejemplo, una visión eurocéntrica o puramente comercial. ¿Qué implicaciones tiene ese sesgo? Vamos a un ejemplo todavía más simple. Imaginen una clase de historia de Venezuela, la provocación. El docente genera una respuesta de IA sobre las causas de disolución de la Gran Colombia. La falla, la IA da una respuesta estándar, pero omite las tensiones regionales específicas de las provincias de Venezuela o confunde fechas secundarias. La tarea: los estudiantes actúan como peritos forenses del texto. Deben tachar lo falso en rojo, subrayar lo dudoso en amarillo y añadir a los márgenes lo que la IA olvidó mencionar. En un mundo inundado por fake news, una noticia falsa y contenido generado automáticamente, saber auditar la información es más importante que saber encontrar. La auditoría de ella no enseña sobre el tema de clases, aunque lo refuerza. Enseña algo más profundo, la humildad tecnológica. El estudiante aprende que su criterio humano es el único control de calidad que impide que la automatización se convierta en desinformación. Por ello, si dejamos que los estudiantes solo usen la IA para obtener respuestas, estamos atrofiando su juicio. Pero si le pedimos que la auditen, estamos convirtiendo a la IA en un saco de boxeo intelectual, por decirlo de alguna manera, un oponente contra el cual los alumnos pueden entrenar y afilar sus pensamientos críticos todos los días. Estrategia 3. Diario de aprendizaje más inteligencia artificial. Pide a sus estudiantes que documenten cada interacción con IA. Por ejemplo, qué prompts utilizaron, es decir, qué instrucciones dieron a la inteligencia artificial, qué le respondió, qué consejo acepté y por qué consejo rechacé por ser correcto y relevante. Esto le va a permitir a los estudiantes desarrollar la metacognición en acción. El estudiante se vuelve consciente de su propio proceso de pensamiento. De tal manera que entonces las 3 estrategias comparten algo. Ponen al estudiante a pensar y no a copiar. Entonces, volvemos a la pregunta inicial. ¿Está la inteligencia artificial forjando a la generación de estudiantes más brillantes de la historia? La respuesta honesta es depende. Depende si enseñamos a los estudiantes que la inteligencia artificial es una máquina expendedora de respuestas o un estudio creativo donde llevan sus mejores preguntas. Depende si el educador diseña tareas donde la IA haga el trabajo o tareas donde el estudiante tenga que pensar primero, luego usar la IA para ir más lejos. Y depende de si medimos el éxito por si el estudiante llegó a la respuesta correcta o porque el proceso de pensamiento que recorrió para llegar a ella. Los datos científicos nos dicen que cuando un estudiante aprende a cuestionar a la inteligencia artificial en lugar de creerle ciegamente, cuando aprende a iterar y a refinar en lugar de aceptar la primera respuesta, cuando usa la inteligencia artificial como socio de pensamiento y no como sustituto, ese estudiante no está haciendo menos, está haciendo algo que las generaciones anteriores no podían hacer. Está teniendo conversaciones intelectuales a una escala de profundidad que antes eran imposibles.
De tal modo que entonces la inteligencia artificial no viene a elevar el techo del conocimiento, lo que viene es a elevar el piso desde el cual nuestros estudiantes pueden empezar a construir. Por eso el verdadero peligro no es que los alumnos usen la IA, sino que la usen para dejar de hacer preguntas cuando las que tienen en sus manos es la herramienta más grande de la historia para encontrar mejores respuestas. Ese estudiante ya no está en la planta baja frente a la máquina expendedora, ha tomado posición de su estudio en el piso de arriba. Ahora es necesario que tomemos en cuenta algo bien importante. En la historia de la humanidad, los grandes saltos en el pensamiento colectivo ocurrieron cuando una nueva herramienta amplificó las capacidades humanas y todos nos recordamos. La escritura no mató la memoria, la liberó para pensar en cosas más grandes. La imprenta no mató el conocimiento, lo democratizó. Y la calculadora no mató las matemáticas, liberó a los matemáticos para resolver problemas más complejos. En este sentido, la inteligencia artificial puede ser ese siguiente salto, no porque piense por nosotros, sino porque cuando la usamos bien nos obliga a pensar más claro, más profundo y más honestamente. Entonces la generación más brillante de la historia no será la que más rápido obtenga respuestas de una inteligencia artificial. Será la generación que aprenda a hacer preguntas que ninguna IA podría haber hecho sola. Y ese es exactamente el trabajo que nosotros como educadores tenemos el privilegio de hacer. Entonces concluyo que la inteligencia artificial tiene el potencial de formar a la generación más brillante si se utiliza para fomentar la metacognición y la curiosidad, en lugar de facilitar la pereza mental. En última instancia, el rol del docente es fundamental para guiar este cambio de paradigma hacia una educación más reflexiva y creativa. Quiero cerrar con esta reflexión. La inteligencia artificial no reemplazará a los docentes, pero los docentes que usen la IA con intención reemplazarán a los que no. Y ese es exactamente el trabajo que nosotros los educadores tenemos el privilegio de hacer. Nosotros tenemos el poder de decidir si la inteligencia artificial convierte a nuestros estudiantes en copistas pasivos o en pensadores críticos. La herramienta está ahí, la decisión es nuestra. Muchas gracias por su atención.